55. A fin de que no falte ocasión para este eficacísimo llanto y saludable dolor, he de contar ahora una dolorosa historia para edificación de las almas. Un monje, llamado Esteban, que moraba en este lugar, deseó mucho la vida eremítica y esicasta, el cual, después de haberse ejercitado en los trabajos de la vida monástica durante muchos años, y habiendo alcanzado el don de las lágrimas y el ayuno, como así también el privilegio de otras virtudes, edificó una celda al pie del monte donde Elías, en tiempos pasados, contempló aquella sagrada y divina visión. Este padre de vida tan religiosa, deseando un rigor mayor aún y trabajo de penitencia, pasó de allí a otro lugar llamado Sides, habitado por los monjes anacoretas que viven en soledad, y después de haber vivido de ese modo con grandísimo rigor, por estar ese lugar apartado de toda consolación humana, y fuera de todo camino, y apartado 70 millas del poblado, al fin de su vida volvió de allí, deseando morar en la primera celda de aquel sagrado monte. Tenía él 2 discípulos muy religiosos, de la tierra de Palestina, los cuales guardaban la mencionada celda, y después de haber vivido Esteban unos pocos días en ella, cayó enfermo y murió de esa enfermedad. Un día antes de su muerte quedó súbitamente atónito y pasmado, y con los ojos muy abiertos miraba hacia uno y otro lado del lecho, y como si allí hubiera algunos que le pidieran cuentas, respondía él en presencia de cuantos estaban presentes, diciendo algunas veces, sí, es cierto. Mas por eso ayuné tantos años. Otras veces decía, no es así, no es cierto, mentís, no hice eso. Otras decía, sí, es verdad, así es. Mas lloré y serví tantas veces al prójimo por eso, y otras veces decía, verdaderamente me acusáis, así es, y no tengo qué decir, sino que en Dios hay misericordia. Y era por cierto un espectáculo horrible contemplar aquel invisible y rigurosísimo juicio, en el cual, lo que es aún más para temer, le hacían cargo de lo que no había hecho. Miserable de mí, ¿qué será de mí, si aquel gran seguidor de la soledad y la quietud, en algunos de sus pecados decía que nada tenía para responder, el cual hacía 40 años que era monje, y había alcanzado el don de las lágrimas? ¡Ay de mí, ay de mí! ¿Dónde estaba entonces la palabra de Ezequiel? En cualquier día que el pecador se convirtiere de su maldad, no tendré más memoria de ella, Conferer 18 y 22. Y aquella que dice, en lo que te hallare, en eso te juzgaré, Ez 33. 1320, dice el Señor. Nada de esto pudo responder. ¿Por qué causa? Gloria a aquel Señor que solo lo sabe. Hubo algunos que me afirmaron que estando este padre en el yermo, daba de comer a un león pardo de su mano, y fue así como partió de esta vida dejándonos inciertos sobre cuál fue su juicio, cuál su fin, y cuál la sentencia y determinación de su causa. 56. Así como la viuda una vez que ha perdido su mando, si le queda solo un hijo, descansa toda sobre él y no tiene otro consuelo después de Dios, así el alma, después de haber caído y perdido a Dios por el pecado, uno de los mayores consuelos que le queda hasta el momento de su partida, son las lágrimas y la abstinencia. 57. Tales almas no cantan jamás, ni se regocijan en sí mismas por los himnos, porque estas cosas interrumpen y alejan el llanto. Si tú por este medio lo piensas alcanzar, ten por cierto que está muy lejos de ti. 58. Porque el llanto es el precursor de aquella beatísima quietud que se halla en Dios, y en muchos este llanto preparó el alma para Dios, y la limpió y consumió en ella todas las espinas y malezas de los vicios. 59. Un varón de Dios, ejercitado en esta virtud, me habló de sí, diciendo, habiendo yo determinado muchas veces trabarme en combate contra la vanagloria, contra la lujuria, contra la ira y contra la gula, la virtud del llanto, dentro de mí mismo, me decía en secreto, no te ensalces con vanagloria, porque me alejaré de ti, y lo mismo me decía también en las otras tentaciones. A lo cual yo respondía, nunca te seré desobediente, hasta que tú me presentes a Cristo. 60. La grandeza del llanto merece consolación y la pureza del corazón recibe la iluminación, y esta iluminación es una secreta operación de Dios,
entendida sin entenderse y vista sin verse. Esto es, la iluminación es una secreta obra de Dios en el alma, mediante la cual le da un sobrenatural conocimiento de la verdad, y se dice que es conocida sin conocerse, porque el hombre siente su presencia en el alma, pero no sabe de dónde le viene, según está escrito, el Espíritu sopla donde quiere, y oye su voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Confer JN 3, 8. Y del mismo modo está escrito en Job, si viniere a mí, no le veré. Y si se fuere, tampoco lo entenderé. Confer Job 9 y 11. Consolación es alivio del alma afligida, que en medio de los dolores se anima dulcemente, como se alegra el niño cuando después de haber perdido de vista a su madre, la vuelve a ver, el cual ríe y llora al mismo tiempo, porque es costumbre de nuestro Señor, cuando ve a las almas afligidas y derribadas por la consideración de sus pecados, y peligros, y tentaciones, recrearlas con nuevo espíritu y aliento, convirtiendo las lágrimas de tristeza en lágrimas de paz y de alegría. 61. Las lágrimas cansadas por el pensamiento de la muerte producen el temor, y una vez que el temor ha engendrado la falta de temor, la clara luz de la alegría desciende sobre el alma, y tras esta alegría, le sigue luego la flor de la bienaventurada caridad. 62. Debo avisarte, sin embargo, que no debes fiarte de cualquier gozo, aunque fuera interior, antes, mejor, apártalo de ti, como indigno, con la mano de la humildad, porque si fácilmente lo recibes, fácilmente recibirás, por ventura, al lobo en lugar del pastor. 63. No corras apresuradamente hacia la contemplación cuando no es tiempo de contemplación, o sea cuando el estado en que estás y la obligación que tienes llama a otro ejercicio, para que después esa misma contemplación, tomada en su tiempo, perpetuamente se una a ti con castísimo vínculo de matrimonio. 64. El niño, cuando al principio comienza a conocer a su padre, recibe gran alegría al verlo, mas si él por alguna razón se ausenta, y después regresa, entonces el niño se llena de alegría y tristeza juntamente, de alegría por ver a quien tanto deseaba, y de tristeza, acordándose de cuánto tiempo careció de su compañía. Así también el alma devota se alegra con la dulce presencia y la experiencia de Dios, y se entristece cuando le falta. Al serle ella restituida, se regocija por haber recobrado el bien deseado, y se entristece porque ve que puede perderlo otra vez por el pecado. 65. También la madre del niño algunas veces se esconde, y se alegra si lo ve andar solícito y acongojado buscándola, y con este dolor le provoca aún nunca apartarse de ella y a quererla más, pues del mismo modo lo hace aquella eterna sabiduría con el alma devota, de la cual algunas veces, sin culpa de ella, se aparta, y viéndola entristecida y afligida por pensar que perdió esta presencia por su culpa, se alegra de verla de esta manera, y estrechándola después suavemente, le enseña a caminar de allí en adelante más cuidadosa de esta gracia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Confer LC 14 y 35, dice el Señor. 66. El que ha sido sentenciado a muerte no se inquietará por saber cómo se administran los teatros ni por ordenar entradas para un espectáculo, del mismo modo, al que está todo entregado al llanto, tampoco se le dará por los deleites o por la gloria del mundo. 67. La aflicción es un sufrimiento perseverante que se ha vuelto como natural para el alma penitente, el cual añade cada día tristezas a tristezas, y dolores a dolores semejantes a los que padece la mujer que pare. Por esto dijo un sabio doctor, veo que algunos lloran, mas si esas sus lágrimas saliesen del corazón, no se moverían tan presto a risa. 68. Justo y santo es el Señor, el cual, así como otorga a la compunción a los que razonablemente viven la vía del esicasta, también alegra cada día a los que viven razonablemente en la obediencia. Mas el que no vive sinceramente una de estas vías, téngase por privado de esta gracia. 69. Ten cuidado, cuando estés en lo más profundo de la aflicción, de alejar de ti al perverso can que te representa a Dios como cruel y riguroso, pues si bien lo consideras, también te lo pinta como muy blando y misericordioso cuando estás en el pecado. 70.
El ejercicio asiduo engendra la continuidad, y esta continuidad se hace hábito y da gusto por el ejercicio. El que ha llegado a este grado de virtud difícilmente caerá de ella. Por lo cual dijo un doctor que, comúnmente, cuando caen los perfectos no suelen hacerlo súbitamente, sino poco a poco, y aflojando en el fervor. 71. Aunque hayas subido a un altísimo grado de vida, todavía lo debes tener por sospechoso si no te acompañan la tristeza y el dolor, porque es necesario, absolutamente necesario, que los que después de aquel saludable bautismo ensuciamos nuestras almas, sacudamos la pez de nuestras manos con el fuego incesante del corazón y con el óleo de la misericordia de Dios. 72. Yo pude contemplar en algunos el más alto grado a donde podía llegar esta gracia del llanto, los cuales tenían tan herido y traspasado su corazón con el cuchillo del dolor, que echaban sangre por la boca, y viéndolos recordé al profeta, que dice, fui herido, y así como el heno, el corazón se secó, confer. Sal 101, 73. Las lágrimas que engendra el temor del juicio divino, hacen al hombre prudente, y diligente, y vigilante de sí mismo, mas las que proceden del amor, cuando no han llegado a su perfección, son fáciles de perder por vanagloria, por negligencia, por disolución o por demasiada seguridad si aquel divino fuego no encendiere nuestro corazón y no nos hiciere obrar con gran fervor, porque es así como crece la caridad. Y no deja de ser admirable ver cómo lo que por su propia naturaleza es más bajo, a veces suele aventajar a lo que es más alto, a saber, las lágrimas del temor a las del amor imperfecto. 74. Hay algunos vicios que ciegan las fuentes de las lágrimas, como ser los vicios de la carne, los juegos, las risas y la charlatanería, y hay otros que traen mayores males. Se trata de los vicios espirituales, como ser, la soberbia, y la ambición y el deseo de la propia alabanza, por los cuales suele caer el hombre en vicios sucios y bestiales. Así, por los primeros, vino Lot a cometer incesto con sus propias hijas provocado por los deleites de la gula y la lujuria, mas por los segundos vinieron a caer los ángeles del cielo. 75. Grande es la astucia de nuestros enemigos, los cuales hacen que las fuentes de las virtudes sean fuentes de vicios, y las que son materia de humildad lo sean de soberbia, incitándonos a usar mal las virtudes principales, que son madres de las otras, presumiendo vanamente de ellas, o jactándonos y gloriándonos de ellas, y haciendo de los beneficios de Dios, que eran incentivos para la humildad y la caridad, motivos de soberbia, vanagloria, estimación de nosotros y desprecio de los otros. 76. Ciertos sitios suelen mover a compunción, como son las celdas y monasterios pobres, puestos entre montes y breñas en lugares solitarios, de lo cual tenemos ejemplos en Elías, en San Juan Bautista y en nuestro Salvador, que sin necesidad suya, sino para ejemplo nuestro, se apartaban a los montes para orar. 77. He visto también que algunas veces en medio de las plazas y ciudades suele acompañarnos el llanto, lo cual puede ser producido por los demonios, a fin de que viendo nosotros que no recibimos daño del estruendo y desasosiego del mundo, no tememos permanecer en él. 78. Una sola palabra basta algunas veces para perder el llanto que se recogió en mucho tiempo, y sería una gran maravilla si una sola bastase para restituir lo que otra destruyó. 79. No seremos acusados, oh hermanos, cuando nuestra alma abandone este mundo, por no haber hecho milagros, o por no haber tratado altas materias de la teología, ni tampoco por no haber alcanzado las alturas de la contemplación, sino por no habernos dolido y por no haber llorado después de haber pecado. Octavo escalón, de la mansedumbre uno nula, así como el agua arrojada poco a poco sobre el fuego termina por extinguirlo, así las lágrimas de una verdadera aflicción extinguen todas las llamas de la cólera y el furor. Por eso es conveniente que, habiendo tratado ya del llanto, tratemos ahora de mortificación de la ira, que es el efecto que sigue a esta causa. 2. Mortificación perfecta de la ira es un insaciable deseo de desprecios e ignominias, así como por el contrario la ambición es un apetito insaciable de honras y alabanzas.
De modo que así como la ira es apetito de venganza, así la perfecta mortificación de la ira es victoria y señorío de la naturaleza, virtud esta que se alcanza con grandes sudores y batallas. 3. Mansedumbre es un estado constante e inmutable del alma, que persevera de una misma manera ante vituperios y alabanzas, entre la buena y la mala fama. 4. El principio de la mortificación de la ira consiste en cerrar la boca estando el corazón turbado. El progreso está marcado por el silencio de los pensamientos ante todas las turbaciones, y su perfección reside en la imperturbable serenidad del alma frente al soplo de todos los vientos impuros. 5. Ira es la disposición para el odio secreto, la cual procede del recuerdo de las injurias, arraigada en el corazón. Ira es deseo de hacer mal a quien nos ofendió. 6. Furia es un fuego arrebatador, un movimiento del corazón que dura poco. 7. Amargura del corazón es una desabrida pasión que se instala en el alma. 8. Furor es una inestabilidad del humor y una deformidad del alma que descompone y desordena todo el hombre, dentro y fuera de sí. 9. Así como cuando sale el sol huyen las tinieblas, así, cuando comienza a cundir y a expandirse el suavísimo olor de la humildad, se destierra todo furor y toda amargura. 10. Algunos, que están muy sujetos a esta pasión, son negligentes para curarla, sin entender aquellas palabras de la Escritura que dicen, el momento de su ira, es el de su caída. 11-12. Así como la piedra del molino muele más trigo en un momento que la mano en un día, así esta furiosa pasión puede hacer más daño en un momento que otras en mucho tiempo. Así, vemos que un fuego soplado por grandes vientos, cuando se suelta en el campo, hace mayor daño que otro pequeño aunque dure más tiempo, por lo cual conviene poner gran recaudo en tan desaforada pasión. 13. También debéis saber, hermanos, que algunas veces los demonios se esconden y astutamente dejan de tentarnos, para que nos descuidemos y nos tornemos negligentes con el ocio y la falsa seguridad, y para que habituándonos a esta vida floja y descuidada, venga a ser incurable nuestro mal. 14. Así como una piedra llena de aristas, si se la envuelve y refriega con otras piedras, se despunta y se suaviza y pierde aquella aspereza y los filos que tenía, así también el hombre áspero y airado, si se junta con otros hombres ásperos, y vive en compañía de ellos, ha de terminar en una de dos cosas, o por el uso y el ejercicio del sufrimiento vendrá a despuntarse, a amansarse y a perder los filos y asperezas de la ira, o al menos, buscando el remedio huyendo de las ocasiones del mal, esta huida le servirá de espejo en que verá más claro su debilidad, y con esto ganará en humildad de corazón. 15. Un hombre irascible es un endemoniado voluntario, el cual tomado por la pasión del furor, contra su voluntad cae y se hace pedazos. Y digo, contra su voluntad, porque el furor de la pasión, cuanto disminuye el uso de la razón, tanto impide la libertad de la voluntad. 16. Ninguna cosa conviene menos a los penitentes que el furor de la ira, porque la conversión ha de estar acompañada por la máxima humildad, y este furor es máximo argumento de soberbia. 17. Si es cierto que el término de la suprema humildad es no alterarse teniendo presente al que nos ofendió, sino antes amarlo con sosegado y quieto corazón, así también es cierto que el término del furor será embravecernos con palabras y gestos furiosos contra aquel que nos ofendió. 18. Si el Espíritu Santo es llamado la paz del alma, y la ira es su perturbación, con razón también se dirá que una de las cosas que más cierran la puerta al Espíritu Santo, y que más rápidamente le hacen huir después de venido, es esta pasión. 19. Muchos y crueles son los hijos de la ira, uno de ellos, sin embargo, aunque adúltero y malo, ocasionalmente vino a ser provechoso, porque vi algunos que habiéndose enfurecido con la pasión de la ira, y vomitando la causa del furor que hacía muchos días habían concebido en sus entrañas, acaeció que se curaron cuando el que los ofendiera, entendida la causa de su indignación, los aplacó con penitencia, y dándoles satisfacción con humildad, y de este modo, lo que el furor había dañado, la humildad y la mansedumbre lo remediaron, conforme a lo que está escrito, el varón airado levanta las contiendas,
y el sufrido las apaga después de levantadas, confer provincia 14 y 17, y en otro lugar, la respuesta blanda calma la ira, una palabra áspera enciende la cólera, provincia 15, 1, 20. Vi también algunos que mostrando por fuera una aparente longanimidad y mansedumbre, llevaban arraigado el recuerdo de la injuria en lo íntimo de su corazón, a los cuales tuve por peores que los que manifiestamente estaban furiosos, pues así oscurecían la blanca paloma de la simplicidad y de la mansedumbre con malicioso disimulo. 21. Es conveniente, entonces, armarnos con gran cuidado contra esta serpiente de la ira, pues ella tiene por ayudantes a nuestra propia naturaleza y a la injuria. 22. He visto algunos que por estar inflamados con el furor de la ira, de puro enojo dejaban de comer, los cuales ninguna otra cosa hacían con esta desaforada abstinencia sino añadir un veneno a otro veneno. Vi también a otros que al ser tomados por esta pasión, encontraron ocasión para entregarse a los deleites de la gula, procurando en ella el consuelo que no podían hallar en la venganza, lo cual no fue otra cosa que de un despeñadero caer en otro. Y vi a otros más prudentes que como sabios médicos templaron lo uno con lo otro, tomando la refección más moderada, ayudándose con esta natural consolación juntamente con la razón, para despedir de sí la pasión, de donde sacaron mucho fruto, aprendiendo a regirse de allí en adelante, y a no entregarse a la ira. 23. También el canto y la suave melodía de los salmos amansan el furor, como lo hacía la música de David cuando era atormentado Saúl. Asimismo el deseo y el gusto de las consolaciones divinas destierran del alma toda amargura y furor, así como también destierra, el deseo de, las consolaciones y de los deleites sensuales, porque no menos aprovecha este gusto celestial contra el punto furor de la ira que contra los deleites de la carne, de los cuales muchas veces el furioso no quiere gozar por mantenerse en su pasión. Nul conviene también para esto tener perfectamente ordenado y repartido nuestro tiempo, y determinado lo que hemos de hacer en cada momento, para que de este modo no encuentre lugar en nosotros la ociosidad y el hastío por las cosas espirituales, que dan entrada al enemigo. 24. Estando yo por otro asunto durante un cierto tiempo junto a la celda de unos solitarios, oí que estaban altercando entre sí como urracas, con gran furor y saña, enfureciéndose contra una tercera persona que los había ofendido, y riñendo con ella cual si estuviera presente. Yo los amonesté fiel y caritativamente, instándolos a que no viviesen más en soledad si no querían de hombres hacerse demonios, tornándose crueles y pudriéndose entre sí con semejantes pasiones. Vi también otros, amigos de comer, de beber, y de regalos, los cuales por otra parte parecían blandos, amorosos y mansos de condición, como algunas veces suele suceder con los tales, por lo que habían alcanzado renombre de santidad. A estos, por el contrario, les aconsejé que se pasasen a la soledad que como una navaja suele cortar todas las ocasiones propicias a estos deleites y regalos, si no querían, de criaturas racionales hacerse brutos, dándose a vicios que son propios de ellos. 25. Otros vi más miserables que estos, que ni cabían en la compañía ni en la soledad, a los cuales aconsejé que de ningún modo se gobernasen a sí mismos. Y a sus maestros benignamente sugerí que condescendiesen con ellos, dejándolos a tiempos en la soledad y a tiempos en la compañía, y ocupándose ya en unos ejercicios ya en otros, y con la condición de que, baja la cerviz, en todo y por todo, obedeciesen a su director. 26. El que es amigo de deleite se hace daño a sí mismo, y puede hacerlo a otro con su mal ejemplo, mas el furioso y airado, a manera de lobo, muchas veces perturba a toda la manada, y revuelve toda una comunidad, hiriendo y mordiendo muchas almas. Cosa grave es llevar el corazón turbado por la ira, según se quejaba el profeta cuando decía, turbáronse con el furor mis ojos, confer Sal 6, 8. Pero más grave cosa es cuando a la turbación del corazón se añade la aspereza de las palabras, y muchísimo más grave es, y muy contrario a la vida monástica, y angélica, y divina, es querer satisfacer con las manos al furor. 27.
Si quieres quitar la paja del ojo del otro, o te parece a ti que la quieres quitar, no la quites con una viga en la mano sino con un instrumento más delicado. Quiero decir, no quieras curar el vicio del prójimo con palabras injuriosas y gestos desagradables, sino con suave y mansa reprensión. Porque el apóstol no dijo a su hijo Timoteo, azota y hiere, sino arguye, ruega y reprende con toda paciencia y doctrina, Confer 2 Tim 4. Y si fuera necesario castigo de manos, que sea pocas veces, y no lo debes hacer por ti, sino por mano ajena. 28. Si observamos atentamente, veremos algunos que siendo muy propensos a la ira, son por otra parte muy dados al ayuno, a las vigilias y al recogimiento, todo lo cual es obra de la astucia del demonio, que bajo el color de la penitencia y el llanto les lleva a cumplir estos ejercicios desordenadamente, llenándose de melancolía y acrecentando el furor. 29. Si un lobo, como ya dijimos, ayudado por el demonio, basta para revolver y destrozar todo un rebaño, también un religioso muy discreto, como un vaso de óleo, ayudado por el ángel bueno, mudará la furia de la tempestad en serena tranquilidad y pondrá el navío a salvo, y siendo de este modo ejemplo de todos, recibirá de Dios tan gran corona por esta pacificación como gran castigo recibirá el otro por aquella perturbación. 30. El principio de este bienaventurado sufrimiento consiste en sufrir ignominias con dolor y amargura en el alma, el medio, en sufrirlas sin esta tristeza y sin esta amargura, y el fin, en tenerlas por suma gloria y alabanza. Gózate tú en el primer grado, y alégrate mucho más en el segundo, mas tente por dichoso y bienaventurado en el tercero, pues te alegras en el Señor. 31. Noté una vez una cosa miserable en los que están sujetos a la ira, la cual les procedía de una secreta soberbia, porque habiéndose airado en una oportunidad, venían después a mirarse al verse vencidos por la ira, y mucho me asombro de ver cómo enmendaban una caída con otra caída, y tuve mucha lástima de ellos, viendo cómo perseguían un pecado con otro pecado. Y tanto me espanté ante la gran astucia de los demonios, que faltó poco para desesperar de mi propio remedio. 32. Si alguno al verse vencido cada día por la soberbia, por la malicia y por la hipocresía, desea tomar las armas de la mansedumbre y de la paciencia contra estos vicios, que trabaje por ingresar en algún monasterio como quien entra en una lavandería, y si quiere ser perfectamente curado, busque la compañía de los monjes más rigurosos y rudos que hallare, para que siendo allí humillado y probado con injurias, y trabajos, y disciplinas, y pisado y acosado por aquellos, quede su alma como un paño bataneado y limpio de todas las inmundicias de pecados que tenía. Y no es mucho decir que las injurias y los oprobios son como un lavadero espiritual para las almas, pues también en el lenguaje común se dice, cuando hemos injuriado a uno, que lo hemos enjabonado muy bien. 33. Una es la mortificación de la ira que procede del dolor y la penitencia de los principiantes, y otra es la de los perfectos, porque en la primera ella está atada con la virtud de las lágrimas como con un freno, pero en la segunda es como una serpiente degollada con un gran cuchillo, o sea con la tranquilidad del alma, que cual reina y señora tiene sojuzgada todas las pasiones. 34. Vi yo una vez 3 monjes que habían sido ofendidos e injuriados, de los cuales, uno reprimía la ira del corazón con el silencio de las palabras, el otro se alegraba en lo que a él concernía, aunque se dolía por la culpa del ofensor. Mas el otro, sin considerar otra cosa más que el daño de su prójimo, derramaba muchas lágrimas. Y así era muy dulce espectáculo contemplar a estos 3 santos obreros espirituales, a uno de los cuales movía el temor de Dios, al otro el deseo de recompensa, y al otro solamente la sincera y perfecta caridad. 35. Así como la fiebre de los cuerpos enfermos, siendo una no procede de una sola causa, sino de muchas y diversas, así el ardor y el movimiento de la ira como en las otras pasiones procederá también de muchas causas. No será conveniente, entonces, señalar una sola regla para cosas tan variadas. Por tal razón doy por consejo que cada uno ordene la medicina conforme a la disposición del enfermo. Según esto,
El primer paso del tratamiento será que cada cual se esfuerce por entender la causa de su pasión, y cuando ella hubiera sido hallada, las enfermedades recibirán, de la providencia de Dios y de sus médicos espirituales, el remedio eficaz. 36. Según esto, los que deseen filosofar con nosotros sobre esta materia, penetren en un tribunal semejante al que se usa en el mundo, donde los jueces examinan y sentencian a los reos, y allí procuren inquirir las causas y efectos de las pasiones y el remedio para ellas. Que el tirano de la cólera sea atado con las cuerdas de la mansedumbre, azotado con la paciencia, por la caridad presentado ante el tribunal de la razón mientras le son hechas estas preguntas. Dinos, insensato e imprudente, los nombres de los padres que te engendraron y los de tus malvados hijas e hijos, y no solamente esos sino indícanos también quiénes son los que te combaten y te matan. A esto, creemos nosotros que la cólera nos responderá, numerosos son los que me han engendrado, yo tengo más de un padre, mis madres son la vanagloria, el amor al dinero, la gula y muchas veces la lujuria, el nombre de mi padre es ostentación, mis hijos son el rencor, la enemistad, la tozudez, el desamor. En cuanto a mis adversarios, los que ahora me tienen preso, son la mansedumbre y la dulzura, y aquella que me tiende la trampa se llama humildad. Y si deseáis saber quién es su padre, preguntádselo a ella misma. Noveno escalón, del resentimiento. 1. Las santas virtudes se comparan con la escalera de Jacob, y los vicios con la cadena que cayó de las manos de San Pedro. Pues las virtudes, enlazadas unas a otras, por casualidad o consecuencia natural, forman una perfecta escalera que nos conducen hasta el cielo, pero los vicios, unidos entre sí como eslabones, forman una escalera espiritual que tiene a los hombres presos en el pecado y los lleva hasta el infierno. Y como ya hemos comprendido que la cólera tiene como hijo al resentimiento, es hora que nos ocupemos del 2. El resentimiento acrecienta el furor, es guardián de los pecados, odia la justicia, destruye las virtudes, envenena el alma, confunde en la oración, es ruina para la caridad, es como clavo hincado en el corazón, dolor agudo, amargura voluntaria, pecado perpetuo, maldad que nunca duerme y malicia a todas horas. 3. Esta oscura y triste pasión es de las que son engendrados por otras, y a su vez es progenitor de otros vicios. Es por esto que tenemos la intención de tratar más largamente sobre él. 4. El que desterró de su alma la ira, ha desterrado también el resentimiento que de aquella proviene, si el padre ha muerto no puede engendrar más hijos. 5. Aquel que conserve la caridad desterrará la venganza, mas el que cultive la enemistad por sí mismo se obliga a grandes trabajos. 6. La mesa de la caridad concilia a los desavenidos y ablanda sus corazones, pero muchas veces, se llega al hartazgo. Por eso debemos obrar de manera que los males no penetren. 7. Yo vi cómo el odio lograba separar a los que hacía tiempo convivían. El recuerdo de las injurias rompía así el fuerte vínculo de la fortificación. ¡Qué espectáculo sorprendente! Un demonio pelear con otro demonio. Mas puede ser que todo esto haya sido disposición divina y no obra del demonio. 8. El resentimiento está muy alejado del verdadero y sólido amor, mas la fornicación se le aproxima fácilmente, porque de esta manera el amor sencillo se transforma en sensual. 9. Dirige todo tu resentimiento contra los demonios, y todo tu odio sobre tu propio cuerpo, que es un enemigo muy engañoso, ya que cuanto más nos regala tanto más nos daña. 10. Los rencorosos tuercen las escrituras para defender sus malos propósitos. Sin embargo, bastaría recordar la oración que Jesús nos enseñó, la cual no podríamos repetir si estuviéramos llenos de resentimientos. 11. Si aún después de ardua lucha no pudieses desterrar del todo esta pasión, al menos trata con palabras y con el rostro de mostrar a tu enemigo que te pesa lo hecho. Así, por lo menos, aunque simules, te avergonzarás de no tenerle el amor que le debes, tu propia conciencia te acusará y remorderá. 12. Tú sabrás que te has desembarazado de esta enfermedad, no por los ruegos a tus enemigos, ni por los presentes que les ofrecieras, ni cuando les convides a tu mesa, sino solamente,
cuando viéndolos padecer de algún mal espiritual o corporal, sufras o llores como si te ocurriera a ti. 13. El monje solitario que guarda resentimiento dentro de su alma, es como un reptil que está dentro de su cueva, pero que lleva su veneno donde quiera que vaya. 14. El recuerdo de los sufrimientos de Jesús extirpa el rencor del alma, ya que se sentirá avergonzado el hombre cuando considere tal paciencia y mansedumbre. 15. Los gusanos se engendran en el madero podrido, y el resentimiento se encierra en hombres que parecen mansos y dulces. El que desterró de sí la ira, alcanzó el perdón, pero el que lo retiene queda excluido de la compasión divina. 16. El trabajo y la rudeza de la vida son medios para obtener el perdón de los pecados, pero mucho mejor es perdonar las injurias, porque está escrito, perdonad y seréis perdonados. 17. El olvidar las ofensas es señal de sincera penitencia, pero aquel que guardando las enemistades piensa que hace penitencia, se asemeja al que durmiendo sueña que corre. 18. Yo he visto hombres llenos de resentimiento exhortar a otros a olvidar las ofensas y confortados por sus propias palabras terminaron ellos mismos perdonando. 19. Nadie debe creer que esta pasión es un vicio pequeño y simple, porque muchas veces llega a alterar a los hombres más espirituales. 10º escalón, de la maledicencia. 1. Ningún hombre sensato negará que del resentimiento nace la maledicencia. Es por eso conveniente poner fin a este vicio después que lo engendramos. 2. La maledicencia es hija del odio, una enfermedad sutil pero grave, una sanguijuela que no sentimos pero que chupa el jugo de la caridad, es una simulación de amor, la causa de un corazón corrompido, la ruina de la pureza. 3. Hay mujeres que son desvergonzadas y públicamente malas, y otras que aparentando gran modestia cometen los mayores pecados. Así sucede con las pasiones y los vicios, unos son públicos y notorios, gula y lujuria, y otros más secretos y simulados, pero mucho peores, hipocresía, malicia, la tristeza mundana, el resentimiento y la murmuración. Estos vicios, recubiertos con un color virtuoso, encubren veneno. 4. Oí una vez a ciertas personas que criticaban a otra y las reprendí. Para defenderse, estos obreros del mal me respondieron, es por caridad, y por el bien de aquel de quien así hablamos. Pero yo contesté, cesad de practicar tan especial caridad, de otro modo desmentiríais a aquel que dijo, persigo yo al que denigra a su prójimo en secreto y no hables mal de ese hombre. Esta es la manera de amar que le es agradable a Dios. 5. Tú que pretendes juzgar y enmendar al otro, piensa cuán diferente es el juicio de Dios. Recuerda que Judas estaba entre los apóstoles y el ladrón entre los homicidas, y que en un instante se produjo el cambio. 6. Si alguno desea vencer al espíritu de la maledicencia, no debe culpar al que cometió la falta, sino al demonio que se la sugirió. 7. Conocí un hombre que había pecado a la vista de todos pero se había arrepentido en secreto, y aquel al que yo había condenado por lujurioso era casto a los ojos de Dios, porque su penitencia era una real conversión. 8. No respetes a quien delante de ti habla mal de tu prójimo, antes dile, detente, hermano, pues aunque tú no hagas lo que aquel hace, puedes hacer cosas peores. ¿Cómo entonces le vas a condenar? Con esta sola medicina te curarás y curarás al prójimo. No juzguéis si no queréis ser juzgado. 9-10. Aunque veas a alguien pecar en el mismo instante de tu muerte, no le juzgues, pues el juicio de Dios es impenetrable para los hombres. 11. Algunos pecan públicamente, pero en secreto hicieron grandes actos de virtud. Así se engañan los que juzgan la vida de los otros, siguen más al humo que al fuego. 12. Escuchadme, oídme todos los malos jueces de los otros. Si es verdad como lo es que según la vara con que medimos seremos medidos, todos los pecados entonces, del alma o del cuerpo de que acusemos al prójimo, se volverán contra nosotros. Esto es seguro. 13. El motivo por el que con tanta facilidad juzgamos los delitos ajenos, es porque no ponemos cuidado en enmendar los propios. Porque si alguno dejando de lado su amor propio, reconociera todos sus pecados, ni 100 años de vida, ni si todas las aguas del Jordán manasen de sus ojos,
le alcanzarían para enmendarse. 14. He examinado esta aflicción y no encontré rastro alguno de maledicencia o condena de nadie. 15. Los demonios procuran siempre que pequemos, o que juzguemos los pecados de los demás. El fin es destruir nuestra inocencia. 16. Fácilmente critica al prójimo el que conserva en su memoria las injurias recibidas o tiene su corazón lleno de envidia. La causa de esto es el espíritu de odio en que ha caído el hombre. 17. Conocí algunos que cometían secretamente grandes pecados, pero como aparentaban pureza hacían parecer grandes los pecados veniales de otros hombres. 18. Juzgar no es más que usurpar una prerrogativa divina. El condenar es la ruina de nuestra propia alma. 19. Así como el orgullo puede por sí solo condenar al que lo posee, lo mismo ocurre al juzgar y condenar a otros. Es lo que le ocurrió al fariseo del Evangelio. 20. El buen vendimiador coge las uvas maduras y no las vende. Un espíritu prudente y sensible nota siempre las virtudes de los otros. Por el contrario, el necio escudriña sus defectos. Está escrito, pusiéronse a escudriñar maldades, perdiéndose en esa búsqueda. 21. Aunque veas pecar con tus propios ojos, no condenes, pues aún ellos te pueden engañar. 11º escalón, de la locuacidad y del silencio. 1. Ya hemos visto cuán peligroso es juzgar al prójimo y cómo este vicio alcanza aún a los de apariencia espiritual, aunque se puede agregar que ellos son juzgados y atormentados con su propia lengua. Ahora me resta decir que ella es la causa de este vicio y explicar rápidamente que por esa puerta es por donde entra y sale. 2. La locuacidad es la silla de la vanagloria, sobre la que ella se descubre y se muestra. Es la marca de la ignorancia, puerta de la calumnia, madre de la villanía, servidor de las mentiras, reina de la contrición, artífice de la pereza, destierro de la meditación y destrucción de la plegaria. 3. Por el contrario, el silencio es madre de la oración, reparo de la distracción, examen de los pensamientos, atalaya de enemigos, incentivo de la devoción, compañero perpetuo del llanto, amigo de las lágrimas, recordatorio de la muerte, pintor de tormentos, inquisidor del juicio divino, sostén de la santa tristeza, enemigo de la presunción, esposo de la quietud, adversario de la ambición, auxiliar de la sabiduría, obrero de la meditación, progreso secreto para un secreto acercamiento a Dios. 4. El que conoce sus pecados cuida su lengua, pero el charlatán aún no se conoce como debe. 5. El amante del silencio se acerca a Dios, y en lo secreto de su corazón reconoce su luz. 6. El silencio de Jesús confundió a Pilatos, la voz baja y humilde conforta el alma, mientras que la vanagloria la destruye. 7. San Pedro dijo una sola palabra, por la que luego lloró al recordar lo que está escrito, observaré mis caminos para no pecar con mi lengua, y caer por la propia lengua es como caer de lo alto. 8. No quiero detenerme mucho en este punto, aunque las artimañas de este vicio incitan a ello. Hablaba yo con un gran hombre, cuya opinión tenía mucho valor para mí, de la paz de la vida solitaria. La murmuración, me decía, conviene recordar que se engendra en el hábito de la charlatanería, o en la vanagloria, y finalmente en la gula, porque el mucho hablar siempre anda junto al mucho comer. De allí que muchos que consiguieron refrenar su apetito, lograron también refrenar su lengua. 9. El que se ocupa de la muerte acorta las palabras, y aquel que alcanza la virtud de la aflicción del alma, huye de la murmuración como del fuego. 10. El que ama la soledad, permanece callado, pero aquel que se complace en el trato con los hombres, es sacado de su celda por su pasión. 11. El que ya sintió el ardor del fuego del Espíritu Santo, huye del trato de los hombres mundanos como la abeja del humo, pues como el humo daña a los insectos, así la compañía de los hombres es perjudicial al recogimiento. El agua de un río no corre derecho si no tiene un cauce por donde hacerlo ni riberas que lo detengan. Pocos hombres pueden sofrenar su lengua y afrontar a tan peligroso enemigo. 12º escalón, de la mentira. 1. El fuego nace del pedernal, la mentira de la locuacidad y la murmuración. 2. La mentira es la destrucción de la caridad, el perjurio es la negación de Dios. 3.
Ningún hombre bueno tendrá por pequeño el pecado de la mentira si recuerda de qué forma la condenó el Espíritu Santo al decir, destruirás a todos los que dicen mentiras. 4. He visto a algunos que se preciaban de decir mentiras, y hasta acrecentaban su maldad confirmándoles con juramentos. 5. Cuando los demonios ven que luego de mentir nos volvemos y huimos, tratan entonces de enlazarnos convenciéndonos de no entristecer al hermano al querer mostrarnos más santos y más espirituales que el otro. No aceptes este mal pensamiento, de otra manera llevarás tu corazón lleno de imágenes que te inquietarán en la oración. Trata de recordar la muerte y el juicio divino, y si al lograrlo te vanaglorias un poco, no importa, peor sería si hicieras caso y así te dañaras y dañases a otros. 6. El fingimiento y la simulación engendran la mentira. Simular es mentir artificiosamente y se hace más pernicioso cuando se le anexa el juramento. 7. El que teme a Dios está muy lejos de la mentira, ya que tiene un juez muy severo, su propia conciencia. 8. Hemos señalado que todas las pasiones tienen diversos grados de malicia, lo mismo acontece con la mentira. Juzgamos de una manera a la mentira que se dice por temor al tormento y de otra a la que se dice por decir. Así, uno siente por placer, otro por costumbre, otro por hacer reír, otro por calumniar y otro por dañar a su prójimo. Según el motivo y carácter es más o menos grave esta falta. 9. Las penas que los magistrados imponen a los mentirosos sirven para combatirlas, pero es el ejercicio del llanto el que las suprime completamente. 10. Muchas veces nos incitan a mentir sobre pretexto de necesidad y nos quieren hacer creer que es justicia lo que solo es perdición para nuestra alma. Estos fabricantes de mentiras pretenden imitar a Rahab y salvar a los otros a costa de su propia ruina. 11. Así como un niño no sabe qué es mentir, tampoco lo sabe un alma exenta de malicia. 12. Un hombre animado por el vino dice involuntariamente la verdad, el que está embriagado por el vino del arrepentimiento, en cambio, no sabe mentir. 13º escalón, de la pereza. 1. La pereza es una de las ramas que nacen de la locuacidad, por eso es conveniente darle un lugar en esta cadena espiritual. 2. La pereza es relajación del alma, muerte del espíritu, menosprecio por la vida monástica, odio de la propia profesión. Ella hace bienaventurados a los hombres del mundo y a Dios áspero y riguroso. Es pobre para cantar salmos, enferma para orar, de hierro para servir y pesada para obedecer. 3. El hombre obediente está lejos de la pereza. 4. Es la constante compañera del monje, que deberá luchar contra ella todos los días hasta su muerte. Cuando pasa por la celda de un solitario sonríe y determina morar allí. 5. El médico visita a los enfermos a la mañana temprano, la pereza visita a los monjes al mediodía. 6. La pereza nos sugiere recibir huéspedes, y nos aleja del trabajo manual para pedir limosna. Ella nos exhorta con ardor a visitar a los enfermos, recordándonos el Evangelio, estaba enfermo y viniste a mí. Nos aconseja consolar a tristes y pusilánimes. 7. Cuando oramos nos recuerda hacer algo indispensable, para así alejarnos de la oración con razones justas. 8. Todo esto lo hace, no con espíritu de caridad ni de virtud, sino para apartarnos de los ejercicios espirituales. A los que oran los fatiga con sueño, y con inoportunos bostezos les quita la oración de la boca. 9. Cada una de las otras pasiones puede ser destruida por una virtud determinada, pero la pereza es la muerte de toda vida religiosa. 10. Un alma valerosa puede resucitar un espíritu valeroso, pero la pereza y la desidia disipan toda riqueza. 11. Como este es uno de los 7 vicios capitales, conviene tratarlo como a los otros, más lo que diré ahora. 12. Cuando no es hora de salmodiar, la desidia no aparece, pero sí lo hace llegando el momento del oficio divino. 13. Es en la hora de la pereza cuando se notan los que son fuertes ante ella, ya que nada procura más coronar al monje que su trabajo incansable. 14. Presta atención, y verás que si estás de pie ella te incitará a que cambies de posición y si te sientas, a apoyarte contra el muro, ella te convidará a hacer ruido con los pies solo por no tener quieto el cuerpo. 15. El principal remedio contra este mal es el llanto,
porque el que llora por sí mismo no conoce la pereza. 16. Encadenemos a este tirano con los recuerdos de nuestros pecados, azotémoslo con el trabajo manual, arrastrémoslo con el deseo de la gloria eterna, interroguémoslo: ¿quién es el padre que tal mal hijo engendró? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Quién te combate? ¿Quién te destruirá? Él te responderá: entre los verdaderos obedientes no encuentro lugar donde reposar mi cabeza, pero habito entre los que buscan la soledad sin gran modestia. Los que me engendraron son muchos, la insensibilidad, el olvido de las cosas celestiales, y también los trabajos en demasía. Mis hijos son los cambios de lugar que yo inspiro, la desobediencia al Padre espiritual y a veces también el abandono de la vida espiritual. Mis enemigos, el cantar salmos, el trabajo manual y el pensamiento de la muerte. Mas quien me destruye, es la oración con la firme esperanza de bienes futuros. 14º escalón, de la gula 1. Ya que decidimos tratar de la gula, necesariamente vamos a filosofar contra nosotros mismos, pues me sorprendería encontrar algún hombre totalmente libre de ella, si no contamos a los que están en la tumba. 2. La gula es la hipocresía del vientre, el que ya harto, nos hace creer que necesita más, y que lleno hasta reventar, nos dice que padece hambre. 3. La gula es creadora de sabores y potajes y descubridora de nuevos regalos. 4. Si le cierras una ventana, sale por otra; si apagaste una llama, prende otra y otra para vencerte. 5. La gula obnubila la razón, de manera que nos hace creer en la necesidad de comer cuanto nos ponen delante, y junto con eso se traga el hombre la templanza, la penitencia, la compasión. 6. La gula es la madre de la fornicación, la mortificación del vientre engendra la castidad. 7. El que trata con mano blanda al león, lo amansará, mas el que lo halaga lo vuelve contra sí. 8. El judío se regocija con la fiesta del sábado, pero el monje dado a la gula, con el sábado y con el domingo, con la víspera y con la fiesta. El que es siervo de su estómago piensa siempre en los manjares con que se regalará, pero el siervo de Dios lo hace en las gracias con que se enriquecerá. 9. Si llega un huésped a su casa, el esclavo de su vientre es impulsado por la gula a practicar la caridad, y estimando que consuela a su prójimo, se daña a sí mismo. 10. Sucede a veces que la gula y la vanidad pelean entre sí dentro del monje. La gula le incita a que quebrante el ayuno mientras su orgullo le dice que no pierda prestigio comiendo demasiado. Pero el sabio huirá de ambos, y con el tiempo vencerá uno con el otro. Para no dar mal ejemplo ayunará, y para conservar su cuerpo comerá con moderación. 11. Como la carne está llena de energía, guardemos la abstinencia en todo tiempo y lugar. Cuando esté apagada, aunque no creo pueda serlo totalmente, puede ser más moderada nuestra abstinencia. 12. He visto a monjes avanzados en edad permitir a jóvenes que no eran sus discípulos festejar los días de fiesta, bebiendo vino y relajar así su abstinencia. Si estos padres fueran buenos testimonios del Señor, darían moderadamente cierta relajación, pero, si son negligentes, no se debe hacer caso a su bendición, sobre todo si aún estamos combatiendo contra el fuego de la carne. 13. Cuando nuestra alma desea y se procura manjares variados y delicados, entendamos que este apetito es natural, y por esto es necesario velar y trabajar intensamente peleando contra esa astuta pícara, que de otra manera nos dará grandes batallas y creará trampas para que caigamos en ellas. 14. Para esto conviene abstenernos de manjares que engordan, especialmente si son calientes; no echemos aceite sobre la llama. También de los suaves y deliciosos, procuremos comer viandas livianas y sencillas como las legumbres, que al hinchar el estómago apagan nuestro insaciable apetito, y que al ser digeridas fácilmente, nos dejen pronto libres del calor. Pues si prestamos atención, todos los manjares calientes y delicados ayudan con su calor a despertar en nuestros cuerpos estímulos y movimientos carnales. 15. Mófate del demonio que te sugiere prolongar tu ayuno después de la refección, pues no te haces bien al no seguir el horario de comidas de la comunidad. 16. Es de hacer notar que hay dos maneras de abstenerse, una la de los inocentes y otra, la de los culpables.
Aquellos no tienen más tentaciones que las propias de los hombres, mas estos deberán luchar sin tregua. Aquellos pueden conservar moderación y tranquilidad, y su moderación los hace aparecer como moradores del cielo, donde no llegan las tormentas de este mundo. Mas, a los segundos, les conviene trabajar para aplacar a Dios con perpetuo arrepentimiento y mortificación del cuerpo y del alma. 17. El varón perfecto puede vivir sin zozobras y libre de los cuidados de las cosas mortales, pero el vicioso y sensual, que anda de fiesta en fiesta, está aún en medio de la batalla. 18. Domina tu vientre, no dejes que él te domine, a fin de que no quieras luego, avergonzado, guardar la abstinencia que no guardaste en su momento. Esto lo entienden bien los que cayeron, pero los puros lo saben, no por experiencia propia, sino por iluminación divina. 19. Circuncidemos el pecado de la lujuria con el cuchillo del fuego eterno, ya que algunos que cayeron por no haberlo utilizado terminaron cortando después sus propios miembros, lo que no fue cortar el pecado sino doblarlo. 20. Si nos fijamos, hallaremos que la mayor parte de nuestras pérdidas nacen del vicio de la gula. 21. El que ayuna ora con sobriedad y atención, mas el goloso está lleno de imágenes impuras. 22. La gula seca las lágrimas, pero la abstinencia puede producir nuevas fuentes de agua. 23. El que obedeciendo a su estómago pretende vencer el espíritu de la fornicación, se asemeja al que pretende apagar el fuego con aceite.